sí. Número 3, vamos a realizar la guía trabajo autónomo número 4, con fecha de entrega del 7 de junio del 2017. A continuación, mi compañero va a realizar la pregunta propuesta dada en la trabajo autónomo. Bueno, la única pregunta propuesta se trata acerca de un profesor de física que lanza una pelota de béisbol con cierta rapidez y se supone que nosotros la atrapamos. A continuación, el profesor lanza otra pelota, pero esta es una más pesada, que tiene de masa 10 m. Usted tiene las siguientes opciones. La pelota grande y pesada se la puede lanzar con A, la misma rapidez que la pelota de béisbol, B, la misma cantidad de movimiento, C, la misma energía cinética. Hay que clasificar estas opciones desde la más fácil hasta la más difícil de atrapar. Ahora, ¿qué podemos tomar en consideración aquí? Que de hecho la más fácil de atrapar va a ser aquella que tenga menor velocidad, menor rapidez. Entonces, de por sí, A, al momento que tienen igual rapidez, será bien difícil, o sea, será difícil de conseguirlo, será difícil de atraparlo. Mientras que en el caso B, que nos dice la cantidad de movimiento, hacemos comparación entre la cantidad de movimiento que debería tener una relación entre, sabemos que cantidad de movimiento es velocidad por la masa. En este caso, si es igualado a otra velocidad por 10 veces la masa, que sería de la pelota más grande. Al fijarnos, despejando la velocidad de la pelota más grande, nos sale que va a ser la velocidad de la pequeña sobre 10. En cambio, a lo que hacemos comparación de energías cinéticas, sabemos que es un medio masa por velocidad al cuadrado para la pequeña, y en cambio para la grande es un medio 10 masa velocidad al cuadrado. Despejando la velocidad que debería tener la grande, nos sale velocidad sobre raíz de 10. Ahora, ¿cómo hago aquí para saber cuál es más fácil de atrapar? El que tenga el denominador más grande. Esa va a ser la que tenga menor velocidad. Entonces, en este caso, el 10 va a ser siempre mayor que la raíz de 10. Por lo tanto, quedaría en el siguiente orden, de fácil a difícil. Sería más fácil conseguir el B, luego el C y luego el A, que sería la más difícil de conseguir. En el problema 1 del trabajo autónomo número 4 nos dice lo siguiente. Los calamares y los pulpos se impulsan a sí mismos expeliendo agua. Para hacer esto guardan agua en una cavidad y luego contraen repentinamente esa cavidad para forzar la salida del agua a través de una abertura. Un calamar de 6.5 kilogramos, incluyendo el agua en la cavidad, está en reposo cuando de pronto ve un peligroso depredador. El literal A. Si el calamar tiene 1.75 kilogramos de agua en su cavidad, ¿con qué rapidez debe expeler esa agua para alcanzar una rapidez de 2.5 metros sobre segundos y escapar hacia el depredador? Desprecie cualquier efecto de arrastre del agua circundante. Y para este literal vamos a aplicar el principio de conservación de cantidad de movimiento lineal, en el cual vamos a hacer en este caso la relación entre la masa y la velocidad del agua y la masa y velocidad del calamar. ¿Por qué? En el literal A nos proporcionan que si el calamar tiene 1.5 kilogramos de agua, o sea, esta es la masa del agua, nos están pidiendo la velocidad, en este caso, con qué rapidez se debe expeler esa agua para alcanzar una rapidez de 2.5. O sea, esta rapidez de 2.5 es del calamar. Y la masa que está aquí de 4.75 es la masa del calamar propiamente dicho. Entonces, aplicando la conservación de cantidad de movimiento lineal, hallamos la velocidad, en este caso, del agua para que esta pueda ser expedida y alcanzar a esta velocidad. Ya, este es el literal A. Y que el literal B nos piden, en este caso, cuánta energía cinética genera el calamar con esta maniobra. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es sumar la energía cinética, en este caso,
el agua con su respectiva, esta es la velocidad, esta es la masa del agua, la velocidad que en este caso que nos sale del literal A, elevado al cuadrado multiplicado por un medio, y nos sale que la energía cinética es 40.22 joules. Y ya digamos a su vez la energía cinética, en este caso de la velocidad del calamar con su respectiva masa por un medio. Claro que teniendo esta rapidez elevada al cuadrado, nos sale que es 14.84. Lo único que nos piden es cuánta energía cinética genera el calamar con esta maniobra. Hacemos la suma de 40.22 más 14.84, en el cual nos sale 55.6.06. 55.06 joules. Y ese es tanto el literal A como el literal B del problema número 1 del trabajo autónomo número 4. Gracias. Bueno, el problema número 2 dice, veas en la figura un plano inclinado de ángulo 60 grados y de masa 3 kilogramos, en reposo sobre una superficie horizontal, que es lisa. Supongamos que se sitúa un bloque de masa m igual a 1 kilogramo en la parte superior del plano inclinado, la parte superior, y se permite que se deslice hacia abajo. Suponiendo que el contacto entre el bloque y el plano es liso, aquí, calcular la velocidad v del bloque en relación al plano inclinado en un instante subsiguiente en el que el plano se desplaza hacia la derecha a una velocidad de 0.5 metros segundo. Bueno, partiendo de que al momento que el plano se desplaza hacia la derecha, también va a haber una velocidad del bloque que va dirigida hacia la izquierda, en sentido contrario. Ahora, ¿cómo puedo yo hallar dicha velocidad? Empleando el principio de cantidad de movimiento. Nosotros decimos que en un primer instante está en reposo el bloque, por lo tanto su cantidad de movimiento va a ser 0. Mientras que luego que se desliza, la cantidad de movimiento va a ser igual de todo el sistema a la suma de la velocidad del plano multiplicado por su respectiva masa, y asimismo la velocidad del bloque, en este caso no conocemos, pero vamos a despejarlo, y su masa. Al despejar la velocidad del bloque, esta velocidad es el bloque con respecto a un observador en tierra de por sí. Pero nosotros necesitamos una velocidad del bloque con respecto al plano. Por lo tanto, para poder luego despejar, aplicamos velocidades relativas. La velocidad del bloque con respecto al plano va a ser igual a la velocidad del bloque menos la velocidad del plano. En este caso, menos 1.5 metros segundo, menos 0.5 metros segundo, nos va a dar menos 2 metros sobre segundo. Para sacar la velocidad del bloque con respecto al plano, simplemente hacemos la resta de velocidad del bloque menos velocidad del plano. De por sí, la magnitud de esta velocidad debe darnos mayor. ¿Por qué? Porque se encuentran en distintas direcciones. Por lo tanto, la velocidad relativa de uno con el otro va a ser mayor que su velocidad normal, sea por donde sea que lo mire. Bueno, y para calcular lo que necesitamos, que es esta velocidad aquí, la del bloque, la que es paralela al plano, tenemos un ángulo, tenemos nuestra velocidad del bloque. Y lo que hacemos mediante Pitágoras simplemente es que el coseno de 60 sabemos que es igual a adyacente sobre hipotenusa. En este caso la hipotenusa es la velocidad que necesitamos encontrar. Despejando la velocidad, 2 metros sobre segundo sobre el coseno de 60, que es un medio, el 2 pasa a multiplicar y queda que la velocidad es 4 metros sobre segundo. El problema 3 nos dice que un hombre de 70 kilogramos se encuentra dentro de un velero de 60 kilogramos, como se muestra aquí en la figura, el cual se mueve con una velocidad de 3i, o sea, solo en una componente respecto al lago congelado. Luego el hombre salta del velero hacia un costado con una velocidad de j, y nos preguntan la velocidad final del velero respecto al lago, la velocidad final del hombre respecto al lago y la energía cinética antes de que se produzca el salto, y la energía del sistema después del salto, y finalmente determine si hay una pérdida de energía.
En el momento en que el hombre se encuentra justo en el velero, los dos van a tener un momento lineal anterior compartido, debido a que ambos se mueven a la misma velocidad, y finalmente vendría a ser solamente una suma de sus respectivas masas. Pero ¿qué va a ocurrir después? En un instante después de que el hombre salta con una velocidad de J, como podemos ver aquí, al momento de que salta, van a generarse componentes en el velero, ya que le está proporcionando como decir, un arrastre en la parte de atrás, lo que va a hacer que el velero ya no se mantenga solo en una componente, en este caso va a tener ya componentes vertical. El hombre, por su parte, si nosotros lo miramos desde la vista del velero, solo va a tener componente J, que es lo que le proporciona el salto. Sin embargo, podríamos considerar de que se trata de una suma de dos velocidades, tanto la del lago como la del hombre, porque si nosotros somos unos observadores que nos encontramos fuera del velero, o sea, observando el lago, podemos observar que si salta, se va a generar un componente J, pero relativamente también se va a generar el componente del velero, así que va a ser unos componentes compartidos. Y por este motivo la suma de las componentes de la velocidad más 60, que es la masa del velero, por la velocidad ahora nueva que adquiere. Entonces aquí finalmente agrupamos los términos junto con la velocidad, la componente J la pasamos simplemente para despejar, y obtenemos que la velocidad del velero con respecto al lago, o sea, observando el lago fuera del velero, es de 3i menos 0.54j. O sea, lo que coincide, porque se sigue manteniendo su velocidad horizontal, pero ahora ha bajado un poco su trayectoria hacia el eje de las y negativamente. Ahora, ¿qué va a ocurrir con el hombre? Que es una pregunta del literal B. Como el hombre ya lleva una velocidad positiva en J, finalmente sus componentes de velocidad respecto al lago va a ser simplemente la suma de ambas componentes. En este caso él no inicia con ninguna componente en I, sino simplemente en J, y entonces es lo que mencionábamos anteriormente, de que necesitaba tener la suma de ambas velocidades para poder encontrar realmente cómo se está moviendo con respecto al lago, y sumamos la componente en J. Finalmente nos dicen cuál es la energía cinética antes de lo que ocurre el salto. Entonces la energía cinética antes vendría a ser un medio de la masa de ambos por la velocidad que tiene, en este caso solamente es 3, lo que da 585 joules. Finalmente después hay que sumar ambas componentes de la energía cinética, tanto del hombre como de la canoa. Entonces en este momento podríamos calcular un medio de la masa por la velocidad que adquiere, que vendría a ser la velocidad generada por esta componente, y lo mismo en el lado de acá, simplemente vendría a ser la suma de ambas energías cinéticas, tanto del hombre como la del velero. Entonces la sumamos y encontramos que después va a generar más energía cinética, o sea, va a tener una diferencia de energía cinética positiva, ya que inicia con 585 y termina con 666. Finalmente calculamos la variación, el delta K por 100 dividido para el K inicial, y obtenemos que lo que ha ganado es alrededor o aproximadamente 3% de energía cinética con respecto a lo que tenía originalmente cuando ambos se encontraban compartiendo velocidades en el velero. El problema 4 del trabajo número 4 nos dice que un proyectil se lanza con una rapidez de 30 metros sobre segundos con un ángulo de 30 grados, como se muestra aquí en la gráfica, respecto a la horizontal. A los 2 segundos explota en dos partes, como colocamos aquí, o sea, realmente definiendo cualquier lado de la trayectoria. Y medio segundo después de haber explotado, una de las partes cae justo en la mitad del alcance que hubiese alcanzado el proyectil si este no hubiera explotado. Entonces dice, determinar la posición del segundo pedazo justo en el instante en que el primero está en el suelo,
y determinar la energía cinética del proyectil justo antes de explotar y compararla con la que tiene justo después de explotar. Bueno, entonces aquí podríamos iniciar diciendo que el proyectil a los 2 segundos explota y después de medio segundo llega a una posición denominada X1, la primera parte, mientras la segunda se encuentra todavía en el aire y es la posición que queremos determinar. Nos dice también que X1 alcanzaría la mitad del alcance total máximo que tendría el proyectil si este no hubiera explotado. Esto quiere decir que hay que calcular, en este caso, como es un tiro parabólico, el tiempo de subida nos va a dar realmente el tiempo con la que la componente X llega a la mitad del alcance máximo. Entonces aquí calculamos el tiempo de subida, que en este caso despejando nos da que de 1,53 segundos. Entonces reemplazamos por la multiplicación del componente en X de la velocidad y nos da que a este tiempo X1 se encuentra a 39.75 metros, o sea, quiere decir que aquí está a 39.75 metros. Y Y podríamos definirlo de una vez como 0, ya que no se encuentra en ningún momento con componente vertical. Ahora, con relación a cuál es la trayectoria que hubiera tenido en este caso el proyectil, podríamos indicar que su centro de masa siempre va a ser constante en lo largo de la trayectoria original de la parábola. O sea, y esto se puede compensar de esta forma. Entonces, al momento de nosotros hacer el cálculo del centro de masa, podríamos considerar lo que pasó en X1 y X2 en relación a esta posición. Por eso necesitamos determinar realmente a los 2,5 segundos, que es donde sucede en este caso el momento en que llega X1 al suelo. Podríamos calcular para saber en ese momento dónde realmente debería estar la partícula, y en este caso dónde estaría su centro de masas. Así que calculamos a los 2,5 segundos, el centro de masa se encuentra en 64,95, o sea, aproximadamente podemos decir que aquí. Y en este caso a 6,785 metros en el eje de la vertical, en este caso el eje Y. Entonces podríamos considerar que en este punto que tendría el bloque si no hubiera explotado y hubiera seguido su trayectoria normalmente. Así que definimos en este caso a través de la fórmula de centro de masa, que nos dice que X centro de masa es igual en este caso a la masa 1 sobre la suma de las masas por, en este caso, la ubicación donde se encuentra, más la masa 2 por la suma de las masas por su ubicación 2. En este caso dice que se parten dos partes iguales y por este motivo vendría a ser directamente, si nosotros calculamos sea cual sea la masa, sería masa 1, como son realmente dos veces cualquiera de las dos masas, diríamos que es un medio para ambos casos. Por eso colocamos aquí un medio. En este caso, X1, como lo pusimos ahí, se encuentra a 39.75 metros, más un medio, en este caso X2, que es lo que necesitamos determinar. Despejando nos resulta que X2 se encuentra en 90.15 metros, o sea, realmente ha aumentado más de lo que debería haber sido su trayectoria normal y se encuentra fuera de la que tendría normalmente. Aplicando la fórmula para Y en ese mismo transcurso de tiempo, podemos decir que este es el centro de masa ubicado normalmente si no hubiera cambiado su trayectoria, más un medio de la posición que tiene actualmente, que es 0 porque no tiene componente vertical, más un medio de Y2, que es lo que tenemos que determinar. Así que Y2 se va a encontrar en 13.57 metros. Esto quiere decir que a los 90,15 metros en X se va a encontrar a una altura un poco mayor que la que se encuentra acá. Y realmente entonces hubiera tenido una trayectoria un poco más amplia.
definiendo aquí, supongamos, los 17, y realmente entonces la partícula realizó este movimiento, porque aún no termina su trayectoria. Finalmente, esto vendría a ser los puntos donde se encuentra el segundo bloque, y nos pide calcular la energía cinética antes y después. En este momento podemos calcular que un medio de la masa por la velocidad final que tiene en este punto vendría a ser el inicio de la energía cinética de ambos bloques partidos por la mitad, así que se podría repartir un medio de la masa partido por la mitad de la velocidad final más un medio de lo mismo, ya que son dos bloques iguales, y resulta que es un medio de la masa por la velocidad final. Esto quiere decir que en este instante, un instante antes y un instante después, la energía cinética es la misma, o sea, en este momento no existe una variación a menos que continúe con su trayectoria. Gracias.